Buenos días, alumnos del primero de secundaria. La clase de hoy vamos a abordar un nuevo tema que lleva como título ángulo trigonométrico. A ver, para esto vamos a tener que entender primero una cosa fundamental: los sentidos. No es lo mismo moverse girando hacia la izquierda que girarse hacia la derecha, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, tenemos, cuando hablamos de ángulos, fijarnos muy minuciosamente hacia dónde está girando. Para eso nos vamos a hacer ayuda ¿de qué? De un reloj. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a ver los sentidos, en otras palabras, hacia dónde gira. Tenemos todos claros lo que es la forma de un reloj, ¿verdad? Es un círculo en la que están los números y las manecillas se mueven de una forma. ¿Cómo se mueven las manecillas? En este caso, ¿cómo se mueve un reloj? Avanza del 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. ¿Verdad? ¿Cómo se le llama esto? Sentido horario. ¿Por qué? Porque se mueve de acuerdo a las manecillas de un reloj, respetando cómo va avanzando la hora, del 6 al 7, al 8 hasta el 12 y vuelve a bajar, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Sentido horario. Ese sentido horario. ¿Por qué? Porque respeta el sentido en que se mueven las manecillas del reloj. Si este es el sentido horario, imagínense que el reloj se mueve normalmente en esta dirección, ¿no? Va, gira y gira. Pero ¿qué sucede si el reloj empieza a girar de la otra manera? ¿Cómo sería ese sentido? Usamos otro plumón. Ese vendría a ser vamos a colocarlo hacia acá, completamente opuesto, es como si empezara a retroceder. Ese vendría a ser el sentido antihorario. Eso debe quedar muy claro. Sentido horario es cuando se mueve normalmente un reloj y sentido antihorario es cuando se mueve al revés. ¿Ok? Entonces, si tenemos estas ideas, esto vamos a usarlo, vamos a moverlo a los ángulos. Porque ¿qué son las manecillas de un reloj? Vamos a imaginar, tenemos la hora 9 de la mañana con, esto más largo, 30 minutos. ¿Qué es lo que forman ahí? Un ángulo entre las dos manecillas. Y conforme la hora avanza, se va moviendo esas manecillas y se van formando diferentes ángulos, ¿verdad? Por eso que estamos usando esta analogía de los sentidos. Cuando se mueve normal, sentido horario. Y cuando es al contrario, sentido antihorario. Ahora, acá viene, ese es el primer punto que hemos identificado, ¿verdad? Por eso les digo que vamos a usar el tema de los ángulos usando estos sentidos. Acá viene la clave y que esto debe quedar claro para más adelante los demás ejercicios que vamos a hacer. Sentido horario siempre nos dará, métanse la cabeza, sentido horario siempre nos dará un ángulo positivo. Y el sentido antihorario siempre nos dará un ángulo, no, todo lo contrario. Sentido horario siempre nos dará un ángulo negativo y el sentido antihorario siempre nos dará un ángulo positivo. Entonces, primero debemos entender muy bien lo que es el sentido horario. Sentido horario, pues bien, como se mueve normalmente un reloj. Va avanzando de esta manera, ¿verdad? Imagina que este es el centro, avanza. Por eso gira así. Ese es el sentido antihorario, el sentido horario. ¿Y el sentido antihorario? El sentido antihorario es el que gira al revés. Por eso se llama antihorario. Una vez que tengo eso claro, le paso a colocar signos. Cuando se mueve en sentido horario o en sentido normal, será negativo. Y cuando es sentido antihorario,
será positivo. Suena contradictorio, pero tenemos que entender que es la manera en la que vamos a trabajar y la forma en que vamos a encontrar los diferentes ejercicios. Por ejemplo, acá ya vemos como un movimiento, ¿verdad? Poco a poco vamos a saber identificar qué quiere decir ese movimiento, este giro. Entonces, esto debe quedar claro. Sentido horario negativo, sentido antihorario positivo. Listo. Eso ya está claro. Entonces, vamos a ver acá el movimiento. Para eso voy a hacerme ayuda de una regla. El sentido, vamos a ver los ángulos, porque acá hemos visto ya los giros, los sentidos, ya, eso está muy bien, eso está claro. Pero ahora vamos a ver los ángulos que se forman, porque recordemos que un ángulo se forma cuando hay dos rayos, un punto central, por este caso vértice, y dos rayos. Entonces, o semirrectas también le vamos a decir, rayos o semirrectas. Un punto inicial y una recta que va en forma infinita, pero que está quedado con una flecha, un símbolo de flecha para indicar que esto continúa. Ok, entonces, una vez que ya tenemos claro sentido antihorario, o sea, se mueve hacia allá, sentido antihorario es negativo y sentido horario es negativo y sentido antihorario es positivo, pasamos a dibujar los principales ángulos que vamos a ver. ¿Cuáles son? Entonces dice, voy a construir mi ángulo. Si tengo este lado inicial, voy a imaginar que tengo mi lado inicial, está ahí, y quiero que se mueva en sentido antihorario. Quiere decir que si está acá, ¿cómo se va a mover? Hacia arriba. Y es lo que voy a hacer. No estoy todavía resolviendo ni un ejercicio, solamente estoy reconociendo los diferentes ángulos que se van a presentar. Entonces coloco mi regla y tengo esta recta que se puede mover hacia arriba. ¿Cómo se ha movido? De esta forma, antihorario. Vamos a colocarle ángulo A. Nosotros sabemos que cuando no conocemos un valor exacto podemos usar incógnitas o variables. Entonces, este es mi lado inicial que se ha movido en un ángulo y este viene a ser mi lado final. Disculpen que esté muy pegado. Entonces, ¿este ángulo es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque se mueve, miren el giro que hay. Es un giro, es sentido antihorario, entonces A es positivo. Y en este caso, imagínense de que este lado que está acá, lo he movido hasta allá arriba, ya no lo quiero mover en sentido antihorario, lo quiero mover en sentido horario, o sea, hacia abajo, contrario. O sea, está aquí, miren la flecha, hacia abajo, es lo que voy a hacer. Este ahora será mi lado final. ¿Y cómo se ha movido? Hacia abajo, en sentido horario. Por ende, este ángulo, ¿qué será? Negativo. ¿Se dan cuenta? Primero repasamos esta idea de los sentidos y luego ya lo aplicamos en lo que nos interesa, los ángulos trigonométricos. ¿De dónde viene trigonométrico? La trigonometría se encarga de estudiar ¿qué? Los triángulos. Todo lo que tienen que ver los lados. ¿Y qué es lo que tienen los triángulos? Vamos a hacer una pequeña figura aquí. Tienen sus lados y tienen sus ángulos. Y muchas veces nos va a interesar cuánto mide este ángulo, que puede ser un ángulo alfa, por ejemplo, el ángulo aquí y el ángulo acá. Pero para eso nosotros tenemos, en los diferentes ejercicios que vamos a hacer, lo que nos va a interesar es si tiene sentido antihorario o si tiene sentido horario. Entonces la trigonometría se encarga de estudiar todo lo que viene a ser los triángulos y los ángulos que se encuentran presentes.
Así es que estamos iniciando con lo más sencillo, que viene a ser ¿qué? Los ángulos entre dos semirrectas. Paso a borrar esto porque solo en una pequeña explicación. Entonces, estamos viendo el movimiento, ¿verdad? Está aquí, si se mueve para arriba, si tiene un sentido antihorario, será positivo. Si se mueve hacia abajo, tiene un sentido horario, será negativo. Ahora, eso es cuando se mueve hacia arriba, hacia abajo. Pero ¿qué sucede cuando tengo bueno, vamos a ver el ángulo de una vuelta? Puede ser 2, 3 vueltas. Vamos a ver ahora a qué me refiero. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo usamos? Con una flecha, ¿verdad? Miren, imaginemos que tenemos nuestro lado inicial, igual que acá, miren, lado inicial, y va a girar, va a elevarse, al igual que este giro. Gira, 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 gira y rock. Regresa al mismo sitio. Da toda una gira, todo un giro y vuelve al mismo sitio. ¿Cuánto habrá recorrido? ¿Cuántos grados? ¿Cuánto habrá sido el giro? En primer lugar, ¿será positivo o negativo este giro? ¿Será positivo o negativo? ¿Cómo se ha movido? En sentido antihorario. Entonces, este giro será positivo. ¿Qué pasa si esto se empieza a girar de esta manera? Miren, se va hacia abajo, gira, 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 ¡fum! Llega al mismo lugar. Imagínense que esto se ha movido, imagínense, esta es mi línea, dice que se va a girar hacia abajo, va a girar hasta que va a llegar al mismo lugar. ¿Qué sucede? Mejor usemos esto. Gira, 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 todo, sigamos el giro, llega al mismo lugar. Es como si no se hubiese movido, pero nosotros al indicar esta flechita con giro, indica que ha dado una vuelta. ¿Pero hacia dónde ha sido? Hacia abajo, siguiendo esta flecha, entonces será negativa. De igual forma acá. Este caso ha ido hacia arriba, o sea, sentido antihorario. Ha empezado acá, ha dado todo un giro, ha dado todo un giro hacia arriba, llegó al mismo lugar. Pareciera que no se ha movido, pero sí, nosotros al ver esta flecha indicando el giro, quiere decir que sí se ha movido en sentido antihorario, así que el signo será positivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo explico? Porque muchas veces nos van a dar ejercicios en los que nos dice se han completado la línea, ha dado 3 vueltas. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que ha sucedido. Una vez, si me dicen 3 vueltas, pues otra vuelta y una tercera vuelta, 3 vueltas. Si me dicen más, pues serán más, ¿no? Este es un caso especial, pero mucho depende cómo ha sido el giro. Aquí movió hacia arriba y llegó al mismo lugar, pero en sentido antihorario. Y aquí, sentido horario. Entonces acá colocaremos horario y aquí antihorario. Muy bien. Dice, características del ángulo trigonométrico, si faltó la tilde. Vamos a analizar un poco más esto del hacia arriba o hacia abajo, positivo o negativo. Un momento, para eso vamos a zorro. A ver. Entonces, muy bien. Ok. ¿Qué sucede? Imagínense que tengo acá, por ejemplo, está recto. Está recto. Por lo general, como vemos acá, no lo vamos a encontrar de esta manera, recta. Pero ¿qué sucede si no me lo dan recto? Me lo dan inclinado. Observen esto. Tengo mi línea acá. Tengo otra inclinación ahí. Acá tengo mi serie recta.
¿Cómo se llama este punto? Vértice. Tengo estas dos semirrectas. Y me dicen sentido antihorario. Vamos a usar un plumón de diferente color. ¿Cómo se va a llamar este ángulo? Vamos a ponerle, como no sabemos cuánto mide, le vamos a colocar A. ¿Listo? ¿Qué querrá decir esto? Simple y llanamente, hay dos semirrectas con un vértice y en medio hay un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? A. Que puede ser 20 grados, 30 grados, que ya sabemos que esos ángulos los podemos medir con nuestro transportador. Pero todavía no les estoy pidiendo que midan nada, solo estamos reconociendo. Entonces tenemos estos dos lados, estas dos semirrectas, y en medio hay un ángulo. Profesor, ¿es la única manera en que se puede representar? No, esto es igual a que si yo colocara lo siguiente. Voy a colocar lo mismo, esta semirrecta y esta. Hago una copia idéntica, acá hacia abajo. Si esto se movió hacia arriba, también pudo haberse movido hacia abajo. Pero en este caso ya sería, como les dije, si es hacia arriba, sentido antihorario es positivo. Por eso no le coloqué nada. Pero si es hacia abajo, que se convierte en negativo. Entonces, mucho cuidado, hay que estar muy atentos a este giro. Si se va para arriba, positivo. Si se va hacia abajo, negativo. ¿Se dan cuenta? Pero es lo mismo. Pero ojo, ¿dónde está la clave? El signo. ¿Ok? De eso está consistiendo la clase de hoy. Por eso les di la introducción del sentido horario y del sentido antihorario. Positivo, antihorario. Negativo, sentido horario, negativo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el sentido horario? Sentido horario, ¿qué quiere decir? Hacia abajo. Entonces, para esto voy a hacer una pequeña... Ya hemos visto también, en lo que refiere a la primaria, los tipos de ángulos. Cuando los ángulos son menos que 90 grados, porque ya sabemos 90 grados cómo es, siempre se dibuja con un cuadrado ahí. ¿Y esto cuánto vale? 90 grados, ¿verdad? Eso ya se sabe, 90 grados. Ok, cuando un ángulo es menor de 90 grados, quiere decir, vamos a colocarlo acá de una manera un poco más grande. Por lo general siempre los ángulos de 90 grados están dados de esta manera. ¿Cuánto mide este ángulo? No hay necesidad de colocarlo, pues se sabe que vale 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, si el ángulo es más chico, o sea, la abertura no es tanta, sino la abertura es más pequeña, ¿cuánto será este ángulo? Pues digamos alfa. ¿Cómo será? Ángulo agudo. Pero ¿qué sucede si el ángulo es más grande? Digamos que ya no se abre solo este poco, sino se abre hasta acá, pasando de los 90 grados. Será un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque iría desde aquí hasta acá. Y este alfa iría solo hasta ahí. Se mueve poco. Menos de 90 grados, agudo. Más de 90 grados, obtuso. Y si está en el centro, o sea, todo es recto y tiene este símbolo de un cuadrado, será un ángulo recto. Vienen a ser los ángulos. Son cosas que ustedes ya han visto, estamos repasando. Entonces, ya sabemos que cuando un sentido lo encontramos ahí, también se puede representar en este otro lado. Son lo mismo, pero recordemos el signo.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando en este caso, acá estamos hablando con ángulos agudos, ¿no? Pero ¿qué sucede si nos presentan en ángulos obtusos? Tenemos acá las semirrectas, el vértice, y tenemos un ángulo que va en sentido horario, o sea, hacia abajo. Vamos a ver, este es el ángulo B. Y si tiene un sentido horario hacia abajo, ¿qué signo tiene? Menos B. ¿Por qué? Porque se está moviendo en sentido horario. Hacia abajo. Hacia abajo. Esto se está yendo hacia acá. Es lo que me está diciendo. Este ángulo que hay entre estas dos semirrectas es negativo. Pero ¿puedo representarlo también en sentido positivo? O sea, en sentido antihorario. Sí. Coloco igual nomás. Puedo colocar sencillamente, es lo mismo. Y el ángulo simplemente cambia. Si digo que es para arriba, es para abajo, ahora será para arriba en sentido antihorario y será ahora B positivo. Es lo mismo. Ojo, que si el giro, si se va en sentido horario, será negativo. Si lo colocamos en sentido antihorario, será positivo. Acá podemos colocar pues más B. O simplemente le quitamos el más, ya sabemos que es B. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que toda esta primera clase, ¿en qué está consistiendo? El sentido. Si es positivo, si es negativo. ¿Qué otra cosa? Estamos recordando los ángulos que ya hemos visto y que vamos a seguir viéndolos. Esto ya lo vimos en la primaria. El ángulo obtuso, cuando pasa de los 90 grados. Ángulo agudo, cuando es más corto o más pequeño el ángulo que 90 grados. Y si está recto, ¿cuánto es? 90 grados. Muy bien, solo hemos visto los giros. Si es horario negativo, si es antihorario, positivo. Y hemos repasado ángulos obtusos, ángulos agudos. Antihorario y horario cuando me hablan de una vuelta completa. Y acá lo vemos un poco más sencillo. Sentido antihorario, positivo, sentido antihorario positivo, sentido horario negativo. Muy bien. Entonces, para finalizar esta introducción, vamos a hacer unos dos ejemplos de lo que viene a ser respetando los sentidos. Vamos a darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es ser observadores y darnos cuenta de lo que nos pide y qué es lo que tenemos para resolverlo. Por ejemplo, acá me dice, determina el valor de X. Identifico, ¿dónde está X? Aquí, muy bien. ¿Qué es lo que tengo? Una semirrecta aquí, otra semirrecta acá y otra última por aquí. Un momento, voy a constatar antes de comenzar de que no hay ningún error. Sí, correcto. Sí, muy bien. Entonces, estos son los... vamos a constatar los giros para no estar trabajando doble. 2x menos 50, ya, ok. Y acá abajo, listo. Ok. Para empezar a hacer estos dos ejercicios, vamos a tocar un punto clave. Siempre hemos visto que para trabajar, ¿qué nos conviene? Trabajar con positivos, ¿verdad? Porque cuando hay un signo menos, el asunto ya se complica. El signo negativo, signo menos, cambia todo los signos que puede estar afectando. Entonces, ¿qué nos convendrá trabajar? ¿Con positivos o negativos? Nos convendrá con positivos, ¿verdad? Porque por lo general, como vimos acá, en el ángulo agudo, ¿cómo se mueve? Desde acá abajo hacia acá arriba. Y para formar un ángulo obtuso, desde aquí gira y pasa de los 90 grados y se vuelve un obtuso. Agudo, obtuso, bueno, y el recto. Desde aquí se mueve hasta acá. O hay dos rectas que forman ese ángulo. Entonces, por lo general,
nosotros siempre vamos a preferir trabajar con el sentido antihorario. Siempre lo vamos a preferir. ¿Por qué? Porque es positivo. Por eso. Entonces, si nuestro ángulo lo encontramos, miren, de esta manera, girando hacia allá, se supone que es positivo. Dejémoslo ahí. Muy bien, esta es la manera correcta. Esto está bien. Pero también puede ser representado de esta manera. Así es que si nosotros lo encontramos aquí, así, de esta manera, el ángulo, el sentido horario, sabemos que es negativo, lo podemos representar simplemente girando esto y colocando el signo positivo. De igual forma, si ya lo encontramos en este sentido, hacia abajo, porque así lo dice la flecha, me conviene trabajarlo en el positivo, así es que lo único que hago es el cambio. Lo tengo así, le cambio el giro y si acá era menos, ahora se vuelve más. Si acá es más, dejémoslo ahí. Acá es menos, hay que convertirlo a positivo. Ese es el juego, esa es la tercera parte del juego. ¿Ok? Siempre tratemos de que el giro sea antihorario. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con los positivos. Entonces, en eso va a consistir este juego de aquí. Primero vamos a identificar 130 grados. 130 grados. 2x menos 50 grados. ¿Qué sentido? Primero vamos a identificar qué sentido tiene dirigirse hacia allá. Tiene sentido antihorario, es positivo. Sentido antihorario es positivo. ¿Está bien? Sí, está bien. Me conviene trabajarlo así. Es lo primero que voy a hacer. Se queda ahí. Se queda ahí. Muy bien. El otro, 2x. ¿Cómo se mueve? Sentido antihorario. Miren, hacia arriba. Hacia arriba. ¿Qué signo tiene? 2x. Se supone que es positivo. Lo dejo ahí. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos... Acá, ¿qué tenemos? Menos 50 grados. ¿Pero por qué es menos 50 grados? Porque ya no va hacia allá. ¿Hacia dónde viene? Hacia sentido horario, o sea, negativo. Se va hacia abajo. Se va hacia abajo. ¿Se dan cuenta cómo da la contra a los otros giros? Por eso que tiene menos 50 grados. Entonces, ¿qué es lo que me convendría? Que sea pues 50 grados positivo. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio que voy a hacer yo? Simplemente esto ya no sería y le cambio el giro así. Se volvería positivo hacia arriba y ya no sería menos 50. ¿Cuánto sería? Entonces vamos a trabajar en forma ordenada, porque recuerden que esto lo tienen que copiar en su cuaderno, así que voy a tratar de no hacer mucho chambullo. Esto es hacia abajo, ¿verdad? Okay. Entonces este menos 50 lo voy a colocar mejor aquí, en el mismo ángulo, porque es lo mismo. ¿Dónde es el ángulo? Entre este y este. ¿Cuánto es? Menos 50. Entonces le voy a cambiar el giro. ¿Cuánto sería ahora? 50 grados. Entonces esto de aquí, ¿cuánto sería ahora? 50 grados positivo. Ya el menos, como miren, estoy haciendo el giro hacia arriba, opuesto a lo que se iba hacia abajo, ahora es 50 grados positivo. Y acá viene, dice, determina el valor de x. Sencillo. De aquí, entre esto y esto, ¿cuánto hay? 130 grados, miren, 130 grados. 130 grados. Es igual. Entre estos 130 grados, ¿a qué sería igual? Entre este ángulo y este otro. Porque si sumo este ángulo que va de aquí hasta acá, más el ángulo que va justo de aquí a lo que resta, justo vendría a ser los 130 grados.
Así que es como si yo colocara 50 grados, 50, o 50, vamos a colocarlo así, 50 más 2x igual a ¿qué? A todo el completo. Este grado más este grado me da todo el completo, que ¿cuánto es? 130. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ecuación 2x. 50 está sumando, pasa al otro lado restando. 130 menos 50, 80. El 2 se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 80 entre 2, ¿cuánto? 40 grados. Muy bien. Y con esto hemos visto lo importante. Este símbolo que estoy colocando es esto, es como una pequeña n, para indicar de que este valor ya no me va a servir como está ahí, y coloco uno nuevo, que es como una especie de cambio. ¿Se dan cuenta? Si iba para abajo es para el otro lado, pero ahora es positivo. Menos 50, porque si iba para abajo, ahora lo cambio a positivo. Y eso me ha permitido hallar mis... ¿Cuánto vale x? 40 grados. X, solo me está pidiendo el valor de x, por eso vale 40 grados. Entonces ya hemos visto, ¿no? Que preferiblemente, y de ahora en adelante, siempre vamos a trabajar con ángulos que vayan desde en sentido antihorario, porque es más fácil trabajarlos, siempre son positivos. Aquí, ¿qué es lo que veo? ¿Qué dice acá? Fíjense. Es todo un cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Ese cuadrado es un ángulo recto. Es un ángulo recto que ¿cuántos grados tiene? 90 grados. Entre esto y esto hay 90. Entre esta recta, esta semirecta y esta semirecta, ¿cuánto hay? En total, 90 grados. Quiere decir que los ángulos que están en medio, si se suman, ¿cuánto deben dar? 90 grados. Pero yo no puedo trabajar con sentidos horarios. ¿Por qué? Porque son negativos. ¿Yo qué sentido necesito? Sentido antihorario, positivo, donde el giro sea hacia arriba. Este será horario antihorario. Se va en contra de las manecillas, se va hacia allá, del 6, 3, 12, 2x menos 40. Es positivo, es sentido antihorario. Muy bien. Vamos a colocarle un mejor símbolo. Vamos a colocarle acá. Está bien, es sentido antihorario, es como yo lo quiero. De igual forma acá, este está en un buen sentido que yo quiero. Este también está en el sentido que yo quiero. Y aquí le hice el cambio. ¿Por qué? Porque era negativo. Y este sí ya está en el sentido antihorario que yo quiero. Este se va hacia allá. Vamos a hacer un pequeño juego. Más adelante mejor. Ok. Se va hacia allá. Es positivo. Miren cómo es. Cuando es sentido antihorario, fíjense, mi mano es así. Y se va. Siguiendo esta línea se va. Y el dedo apunta hacia ustedes, o sea, apunta hacia mí. Pero cuando esto se va hacia el otro lado, mi dedo apunta hacia adentro de la pizarra, es diferente. En otras palabras, cuando vean de qué sencillo es sentido antihorario y es positivo, pero en este caso, miren, giros hacia abajo, es así, y el dedo se va, es incómodo, ahí es negativo, sentido horario. Entonces, este es positivo, pero este, miren, sentido horario, se va hacia abajo. Entonces será negativo. ¿Me sirve como está? No. Tengo que hacer lo mismo que hice acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si se va hacia abajo, a mí me conviene que se vaya hacia arriba. ¿Y cuál será el ángulo? Si es menos, quiere decir que todo cambia. Si es menos x, acá será x. Si acá es más, acá será menos. Si era menos, acá es más. Si es más, acá será menos.